Mis niños, buenos días. Rápidamente, 5 minutos de video. Puras estupideces. Estoy harto de tanta estupidez de los europeos, de los eurobabas. ¿Por qué? Vamos a entrar en historia un poquito. El 1 de mayo, el 9 de mayo se conmemora el Día de la Victoria. ¿Sí? ¿Qué es el Día de la Victoria? Es el día en que capitula y se firma la rendición del ejército nazi de Hitler, ¿sí? Está haciendo calor, perdón. Entonces, el 9 de mayo se firma esta capitulación donde la Alemania nazi se rinde, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con las estupideces. Primero les dije esto, pero las estupideces de los europeos empiezan desde mucho antes, pero 2014, vamos a empezar, 2014. Se afirman dos acuerdos, Acuerdo de Minsk 1 y Acuerdo de Minsk 2, donde estos acuerdos decían que Ucrania, que ahorita está en guerra con Rusia, no se iba a rearmar, que no iba a tener misiles y que tampoco iba a pertenecer a la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia se empieza, y no es que se empiece, más bien la empiezan a acorralar los europeos, los de la OTAN, Estados Unidos, y se siente amenazada, porque Finlandia ya entró a la OTAN, porque Ucrania quería entrar a la OTAN, porque Estonia, Letonia ya están en la OTAN, porque Turquía está en la OTAN. Entonces ahorita Rusia está rodeada por puros países miembros pertenecientes a la OTAN, entonces están en sus fronteras. Bueno, volvemos. Acuerdo de Minsk 1, 2, firmado por Vladimir Putin, por el presidente en turno del 2014 de Francia y por Angela Merkel. Se firma para evitar que Ucrania se rearme, tenga misiles y pertenezca a la OTAN. Esa no era la realidad y ya lo aceptaron así los presidentes que firmaron ese acuerdo, ¿sí? Dijeron, no era para la paz, era para rearmar a Ucrania y enfrentarlo con Rusia. ¿Para qué? Para empezar a fragmentar a Rusia, poco a poco. ¿Por qué? Porque Rusia tiene mucho territorio, tiene muchos recursos naturales. Entonces lo que quiere la cúpula europea, la cúpula de Estados Unidos, es fragmentar a Rusia poco a poco y empezando a rodeándolo. Lo empiezan a rodear con países que están en sus fronteras y que los van adheriendo a la OTAN y los van adheriendo a la Unión Europea. Entonces, primera estupidez, echan a la basura esos acuerdos y arman a Ucrania, que era el ejército europeo más preparado y más grande de Europa, pero ahorita con tantas bajas en la guerra con Rusia ya no es el mejor y no es el mejor preparado. El segundo es Turquía, que no está en Europa pero pertenece a la OTAN. Sí, son los dos ejércitos más preparados o con más ejército que tiene esa zona. Entonces la primera estupidez es echan a la basura estos acuerdos para rearmar a Ucrania, pensando Europa, la OTAN y Estados Unidos que podían enfrentar a Rusia. Al día de hoy ya se dieron cuenta que no, que Rusia está preparado, tiene armamento y tiene inteligencia, a pesar de estar sancionado. Lleva 3.000 sanciones, si no estoy mal, lleva 3.000 sanciones. Es el país más sancionado del mundo. Después sigue Venezuela, después sigue Irán, después sigue Cuba, más o menos así. Primera estupidez, echan a la basura los acuerdos. Segunda estupidez, entra en guerra con su operación militar especial Rusia contra Ucrania. Segunda estupidez, sancionan a Rusia con estas 3.000 sanciones, pero las más importantes, o la más importante es, le dejan de comprar gas, petróleo, ¿sí? Cuando Rusia se los dejaba baratos. Es muy económico Europa les comprara gas y petróleo. Dejan de comprarlo. Europa le empieza a comprar a Estados Unidos, porque era un juego también de Estados Unidos, que empezar a que les comprara a Estados Unidos, Europa, gas, ¿sí? Y se lo deja más caro. Entonces, le compran a Estados Unidos gas y petróleo más caro. Y también le compran a China y a la India. ¿Pero por qué les compran a ellos? ¿Por qué? Porque Rusia, en lugar de venderle a Europa, ahora le vende, entre otros países, a China, que es un gran país
con 1.400.000 habitantes, más o menos. Y la India, que tiene 1.300.000 habitantes, más o menos también. Entonces, no son productores ellos de petróleos, más sí consumen mucho petróleo, muchos recursos naturales. Pero lo que hace Rusia entonces es, vende ese petróleo a la India y vende también a China. Y ellos lo que hacen es revenderlo y se lo venden más caro a Europa. Las economías de Europa ahorita van a la baja, se está desindustrializando, ¿sí? Porque el gas, el petróleo que se requiere para todo, le sale más caro, ¿no? La primera estupidez fue dejar fuera o echar a la basura los acuerdos de Minsk. Segundo, empezar a sancionar a Rusia, ¿sale? Tercero, empiezan a decir que se van a rearmar. ¿Contra quién? Europa no tiene problemas con nadie. Ningún país no tiene con nadie. El problema es que su propaganda es que Rusia los va a invadir, que los va a invadir. Y sobre todo propaganda de Zelensky. Zelensky dice, va a empezar con Ucrania, o ya empezó con Ucrania, sigue Polonia, sigue Estonia, sigue Francia, sigue Alemania, sigue España hasta llegar a Portugal. Esa es la propaganda que están haciendo. Que Rusia está empezando a invadir Ucrania y de ahí se va a seguir con toda Europa. Cosa que es mentira. No sé de dónde sacan esta información. Yo no tengo nada de esa información, por más que le busco. Que Rusia está amenazando a Europa, ¿sí? Entonces, estupidez. Esa es la ¿qué dijimos? Segunda, tercera estupidez. Ya no sé cuántas estupideces vayan. Pero bueno, sancionan, dejan de comprar gas y petróleo, se meten un balazo en el pie y sus economías van a la baja, ¿sí? ¿Se quieren rearmar? ¿Contra quién? No sé contra quién, contra Rusia. Esa es la tercera estupidez. Primero fue echar a la basura los acuerdos de Minsk. Lo segundo es rearmar a Ucrania. Tercero es que se quieren rearmar ellos. Cuarta estupidez, lo del maletín de las 72 horas, que me bloquearon ese video. No me acuerdo en qué, si en Face, no me acuerdo en qué, o en TikTok. Me lo bloquearon porque dicen que estoy hoy fomentando la guerra y no sé qué. Bueno, entonces, cuarta estupidez es, sacan este maletín de las 72 horas pensando ya en la guerra. Guerra que todavía no existe. Sí, de hecho creo que ya están produciendo algunas empresas de Europa este maletín con extintores, con medicina, con agua, bueno, con todas esas, con cafecito, creo que con un reloj, creo que con una flor, con pura estupidez. Sí, cuarta estupidez es esa. Le meten a la gente psicológicamente y están preparando para una guerra que ellos quieren y que ellos van a provocar. Porque están diciendo desde hace tiempo que van a mandar tropas, sobre todo Francia. Macron quieren mandar tropas de paz a Rusia. Imagínense que Rusia permita que tropas de Europa entren a Ucrania para paz, cuando la paz, las asambleas que hacen los europeos de paz, las hacen entre ellos. No, es que la asamblea de paz, vamos a invitar a no sé quién y no sé quién. Así me los imagino, vamos a invitar a la Úrsula von der, a la Kaya Kala. Vamos a invitar a este y a este, a este. Pero no vamos a invitar a Rusia. Nuestra asamblea de paz es entre nosotros. O sea, no invitan a la parte que dicen ellos que es la beligerante, que está invadiendo, que está en guerra, ¿sí? O sea, el acuerdo de paz lo hacen entre y ellos hacen sus acuerdos de vamos a mandar tropas. Imagínense que Rusia permita que tropas europeas entren a territorio ucraniano. Por Dios, esa es otra estupidez. Quinta estupidez. Ya no sé cuántos llevamos. Primero que los acuerdos de Minsk, el maletín de los primeros auxilios, el rearme de Europa, el rearme de Ucrania, el mandar tropas a Ucrania, el mandar aviones. Y obviamente se sabe y sabemos que sí están mandando dinero y armamento a Ucrania. Y ese dinero, ¿saben a dónde va? Se lo queda Zelensky,
el presidente, que no es presidente, él solito ordenó una... dio la orden de que... se fue la palabra. Bueno, dio una orden primero de que no haya elección. ¿Por qué? Porque están en guerra. Segunda, empezó a eliminar a los partidos políticos. Tercera, a su cúpula de comandantes, de generales, es a los que les da el dinero. Y lo que están haciendo con ese dinero no es para comprar armas, no es para comprar medicamentos, no es para apoyar a la gente. Ese dinero se lo dan. ¿Y cómo lo hacen? Inventando que cada vez hay más tropas o soldados que van a combatir a Rusia. Cuando estas listas que mandan, y estas listas se las mandan a la Unión Europea, se las mandan a Estados Unidos, estas listas ponen, sí, vamos a mandar 1000 soldados al frente, ¿no? Ejemplo. Pero estos soldados, o los nombres de estos soldados, ya no existen, o están muertos, o están en otros países, o no están enlistados en el ejército. Pero estas listas las mandan a la Unión Europea, las mandan a Estados Unidos y les siguen apoyando con dinero, Otra estupidez, ¿no? Estupidez porque les están viendo la cara de estúpidos a los europeos. Zelensky les está viendo la cara de estúpidos a los europeos. ¿Sale? Bueno, son ya no sé cuántas estupideces. Siguiente estupidez. Están entrenando a los niños de entre 10 y 16 años. Que es un video que hice ayer, que me lo bloquearon en TikTok. Porque decían que estoy fomentando el uso de armas. Apelé y ya me lo dejaron, me liberaron el video. Entonces, séptima, ¿lo que estupidez iba? Ya no me acuerdo. Es esa. Les están metiendo a los niños ideas psicológicas de que va a haber guerra, que Rusia es el malo, que Rusia es el que mata niños, el que Rusia mata civiles, el que Rusia bombardea hospitales, el que Rusia bombardea escuelas. Pero ¿saben qué pasa ahí? No me crean, investíguenlo. ¿Saben qué pasa ahí? En un edificio, digamos, de 4 pisos, en la parte de abajo ponen a la gente. En la parte de arriba, en los primeros, planta baja y primer piso, ponen a la gente. Segundo y tercer piso ponen soldados. Entonces lo que hace es, por decir, Rusia, a través de sus imágenes satelitales o satélites militares o drones, detectan que hay soldados, digamos, en un inmueble, en un edificio. Pero meten a la gente en el planta baja y primer piso. Pero también se detecta que están los soldados ahí. Entonces se están preparando para defenderse o para invadir Rusia, como lo están haciendo ahorita en Kursk, ¿no? Digamos que ya nada más queda, creo, el 1% de Kursk, que es parte de Rusia. Se preparan para invadir o para defenderse. ¿Qué hace Rusia? Con legitimidad, lo que hace es bombardear ese inmueble donde hay gente. ¿Por qué? Porque hay soldados, porque hay armamento. Pero lo que hace Ucrania es meten gente abajo, en planta baja, en primer piso, digamos, meten niños, meten ancianos. Entonces mueren militares, muere personal, gente de a pie, gente civil, y sacan la noticia. Es que Rusia está bombardeando a civiles, está bombardeando escuelas. Van y meten niños a escuelas, a jóvenes a escuelas. Entren ahí militares, meten armamento a escuelas. Y pasa lo mismo. Detecta Rusia que hay armamento ahí, bombardea. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan la noticia. Rusia está matando civiles, está matando estudiantes, está bombardeando universidades, está bombardeando hospitales. Eso es lo que hace. Otra estupidez. Eso ya no es estupidez, eso es genocidio de su propia gente. Eso es lo que está haciendo Zelensky. Bueno, ya llevábamos no sé cuántas estupideces. Me falta una estupidez, ya no recuerdo cuál es, pero estas son las que se saben, pero que luego los medios tradicionales no dicen. Esto hay que investigarlo por otros medios, por otros canales, por otras redes, ¿no? Entonces, la última estupidez es, volvemos al principio, 9 de mayo es Día de la Victoria, que lo conmemora
Rusia haciendo un desfile invitando a los países que fueron liberados, a cualquier país, pero sobre todo a los países que fueron liberados del ejército nazi o de Hitler. Estupidez, dice Kaja Kallas, la comisionada de seguridad de la Unión Europea. No puede ir nadie de la Unión Europea, y tampoco los que quieran entrar a la Unión Europea no deben ir, porque si no van a ser sancionados muy fuerte. O sea, se quieren meter otro balazo en el pie. Ya se metieron con las sanciones, un balazo en el pie con las sanciones a Rusia. Ahora se quieren meter otro balazo en el otro pie, sancionando a los mismos países de Europa. Uno de ellos es Hungría, otro Eslovaquia, otro Rumania, si no estoy mal. Todos los antiguos países que eran estados o oblases o distritos de la Unión Soviética, todos van a ir, excepto Estonia, Lituania y ay, no me acuerdo del otro. Bueno, ellos no van a ir, pero los demás países, los que eran estados de Rusia, de la antigua Unión Europea, van a ir al desfile. Esta señora, Kaja Kallas, no tiene por qué meterse y no tiene por qué prohibir que vayan presidentes, cancilleres o que manden un contingente militar para el desfile a Rusia. No tiene por qué prohibir, y no tiene ella, no tiene la facultad para prohibir de que vayan a ese desfile. Más sin en cambio ya está diciendo que los va a sancionar. Esa es la estupidez también más grande. Los que sí van a ir es Xi Jinping de China, Lula da Silva de Brasil, el de Cuba, ¿quién más va a ir? Todos los presidentes de las antiguas repúblicas soviéticas. Va a ir también el líder del Partido Popular de Vietnam, Víctor Orbán de Hungría, Robert Fico de Eslovaquia o Bulgaria, sí, también, y algunos otros que a ellos no se les puede prohibir, ¿no? Imagínate, Kaja Kallas prohibiéndole ir a sus mismos integrantes de la Unión ir, o imagínate prohibirle ir a Xi Jinping, presidente de China, que vaya al de reverenda estupidez, digo. O sea, por Dios, y tenían en la mente ahorita otras estupideces, o sea, van haciendo estupidez tras estupidez, pero de trasfondo vienen preparando a la gente para la guerra que quieren provocar ellos, ¿sí? Que no va a ser una guerra nuclear, ni mucho menos, porque a ningún país le conviene, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a la India, ni a Rusia. No les conviene. ¿Por qué? Porque destruyen el país. Ya no les serviría, destruirían el mundo, ya no les serviría para nada, ¿no? Entonces, va a haber guerra. ¿A quién les conviene? A las corporaciones de armamentos. Va a haber tal vez otra enfermedad, así como el COVID, porque les conviene a las farmacéuticas. A las corporaciones de petróleo les conviene porque se gasta mucho en productos y en combustible para la guerra y para el uso común de la gente de pie como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, son estupideces. Ahora, rápidamente les digo, ¿qué pasó? El 9 de mayo capitula y se firma la rendición de Alemania. Ajá. Pero todo empieza desde el 16 de abril, que es día de mi cumpleaños. 16 de abril de 1945 entra el Ejército Rojo a Berlín. Ya estaban en Alemania, pero entran a Berlín el 16 de abril. 2 semanas después avanzan más hacia el búnker de donde estaba Adolfo, el Tercer Reich o el Reich. Avanzan. El 30 de abril Adolfo se toma, dice la historia que se toma una pastilla de cianuro, mata a Eva Braun y él se da un balazo. De pasadita se lleva creo que a
Goebbels y a no sé qué otros, de ahí de su cúpula. Y si no se los lleva, los mata el ejército ruso. Entonces, 16 entra a Berlín el ejército ruso o el ejército rojo a Berlín. El 30 se quita la vida Hitler. 2 de mayo de 1945 iza la bandera el ejército rojo, el ejército de Rusia, ya tomando Berlín completamente, ya muerto Adolfo Hitler. Y el 8 de mayo se rinde, capitula completamente el ejército nazi. ¿Sí? Pero ¿por qué se celebra? No, ¿por qué en lugar de celebrarse el 8 se celebra el 9? ¿Por qué? Porque el 8 de mayo es cuando se firma la capitulación de Alemania y se firma en Alemania del Este. Pero en Rusia ya era 9 de mayo. En el occidente o en la Europa de Rusia. Entonces por eso se celebra el 9 de mayo. Porque se firma el 9 de mayo. Los aliados, que en las películas dicen que las películas de Hollywood, no, es que nosotros ganamos la guerra y que el soldado Ryan y que pelotón y que no sé qué, y todos estos tipos de películas, pura propaganda. Los primeros que entran a Berlín, Alemania, son los rusos, son los que pierden más soldados. Fueron 2 millones de soldados más civiles, si no estoy mal. Pero los primeros que entran es el ejército rojo. Entran a Berlín, hacen que se suicide Hitler, firman el tratado y hasta el 22 de mayo, ya que el 9 de mayo se firma la capitulación del ejército alemán, hasta el 22 de mayo entran los aliados, que como sabemos y como dicen las películas, Francia, Australia, Inglaterra, todos estos países, ¿sale? Entonces empezamos con este video diciendo el 9 de mayo es el día de la victoria, que va a haber un desfile militar en Moscú por que se gana la Segunda Guerra Mundial, pero fuimos viendo estupidez tras estupidez de lo que hacen los europeos, ¿sí? Entonces, esto de estupideces salió primero desde el 2014 por el acuerdo de Minsk que echaron a la basura, y hasta el día de hoy que Kaja Kallas está diciendo que va a sancionar a los presidentes o países que vayan al desfile. Les dejo aquí la lista de todos los invitados. Digo, todos los países están invitados, pero ya hay una lista preliminar de todos los países que van a estar de los presidentes y de los contingentes que van a ir a desfilar. Se las dejo aquí en el video, ¿sale? Estoy harto de tanta estupidez, tras estupidez de los eurobabas. Chao.